Hola amigos y amigas, hoy quiero hablarles de algo que nos toca a todos tarde o temprano, el paso del tiempo. Envejecer no es una desgracia, pero tampoco es fácil. Y si no aprendemos a hacerlo bien, corremos el riesgo de llegar al final del camino sintiéndonos vacíos, temerosos o en guerra con la vida. He visto a personas jóvenes en cuerpos viejos y ancianos que, con arrugas y bastón, todavía desprenden una energía luminosa, serena, invencible. ¿Por qué unos marchitan y otros florecen? Déjenme contarles algo. Hace unos años, en consulta, conocí a Rosa, una mujer de 74 años. Había tenido una vida difícil, un matrimonio frío, hijos distantes y una sensación constante de haber cumplido con todo, sin nunca haber sido feliz. Cuando llegó, me dijo con voz quebrada: Doctor, siento que mi vida ya terminó y que me equivoqué en casi todo. Pero al escucharla supe que no estaba frente a una mujer derrotada, sino frente a alguien a punto de renacer, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hoy vamos a hablar de 8 principios psicológicos poderosos, inspirados en Rafael Santandreu y la psicología cognitiva, que pueden ayudarte a vivir fuerte, sereno y feliz incluso cuando el cuerpo envejece. O mejor dicho, gracias a que envejece, porque el envejecimiento, permítame decirlo claramente, no es el enemigo. La rigidez mental, el resentimiento y el miedo lo son. Quédate hasta el final porque el octavo principio, te lo prometo, tiene el poder de reconciliarte contigo mismo. Principio 1: desapégate del pasado. Déjame explicarles algo que pocos entienden. El dolor que más pesa en la vejez no viene de los años vividos, sino de los años no perdonados. Rosa, esa mujer de 74 años, vivió atrapada en lo que pudo haber sido. Recordaba constantemente los malos momentos con su esposo, los errores cometidos, las oportunidades perdidas. En terapia me decía el doctor: si tan solo hubiese tenido el valor de separarme antes. Pero el pasado no cambia porque lo lamentes, cambia porque decides convertirlo en aprendizaje, no en castigo. Psicológicamente, aferrarse al pasado cumple una función. El cerebro intenta encontrar coherencia, cerrar círculos. Pero la mente rumiativa, cuando se descontrola, te vuelve su prisionero. Es como mirar una película triste una y otra vez esperando que algún día el final cambie. Los psicólogos sabemos que el desapego no es olvidar, es liberarse emocionalmente del deseo de que las cosas hayan sido distintas. Cuando Rosa entendió eso, algo cambió en su mirada. Me dijo: creo que puedo soltarlo aunque no me pidan perdón. Eso, amigos, es libertad emocional. El primer paso para vivir feliz en la vejez no es llenar el alma de recuerdos, sino vaciarla de rencores. Principio 2: cultiva la autonomía emocional. Uno de los peores errores de la madurez es delegar nuestra felicidad en otros. He visto a miles de personas mayores definirse por lo que hacen o por quien los acompaña. Pero cuando la jubilación llega y los hijos se van, aparece el vacío. Déjenme contarles de Ernesto, 68 años, un hombre activo, empresario durante décadas, siempre rodeado de gente. Cuando le pregunté qué lo hacía sentir pleno, respondiendo: mi trabajo y mi familia. Cuando ambos se desvanecieron por jubilación y distancia, se derrumbó. Ernesto había vivido una vida útil, pero no una vida propia. Su identidad dependía de ser necesario. Aquí viene lo interesante psicológicamente: cuando dependemos de validaciones externas, nuestro sistema emocional se vuelve frágil. Necesitamos estímulos constantes para sentir valor, pero la verdadera fortaleza, esa que sobrevive a la soledad del tiempo, nace de la autonomía psicológica. La autonomía no significa aislamiento, significa autorregulación, significa poder estar solo y no sentirse abandonado. Hay un momento, generalmente pasados los 60, en que la vida te obliga a responder una pregunta crucial: ¿qué me queda cuando todo lo externo se va? Y si la respuesta es nada, entonces aún no has empezado a vivir. Ernesto aprendió con los meses a disfrutar el silencio, a cocinar para sí mismo, a aprender filosofía. Hoy dice algo hermoso: ya no necesito que me aplaudan, me basta con sentir que existo. Es autonomía, y sin autonomía emocional no hay paz mental. Principio 3: sé amable contigo mismo. Esto pocos lo entienden. La forma en que te hablas es la forma en que vives. Muchos llegan a la vejez peleados con su propio cuerpo, con sus arrugas, con sus límites. Se tratan como si fueran su peor enemigo. Conocí a Marina,
70 años es bailarina profesional. Cada vez que se miraba al espejo se castigaba. Ya no sirvo para nada. ¿Qué me queda ahora? Me decía. Pero en realidad lo que la destruía no eran sus arrugas, sino la vergüenza de haber cambiado. La psicología cognitiva enseña que el pensamiento autocrítico constante activa el sistema del estrés, eleva el cortisol y deteriora tanto la salud física como emocional. En otras palabras, la culpa envejece más que el tiempo. Sin autocompasión el alma se seca. La amabilidad interna no es debilidad, es un refugio. Es decirte, ya he hecho bastante. ¿Aún soy valiosa? Incluso imperfecta. Cuando Marina aprendió a cambiar sus pensamientos autocríticos, frases amables, su rostro cambió. Empezó a sonreír más. Hablar con otras mujeres, incluso volvió a bailar, aunque solo fuese en su sala. Perfecto. En esta parte 2 continuaremos con los principios 4, 5 y 6, manteniendo el tono clínico, reflexivo y emocional del estilo Walter Rizzo, con historias reales, análisis psicológico y frases de impacto. Principio 4 encuentra un propósito nuevo. Déjenme empezar con algo que muchos no quieren admitir: la jubilación no destruye a nadie. Lo que destruye es la falta de propósito. Dura rutina, el trabajo o la familia llenan nuestro calendario, pero cuando los días se vacían, la mente se queda sin dirección, y una mente sin dirección se enferma. Permítanme contarles la historia de Javier, 66 años. Toda su vida fue ingeniero, preciso, responsable, organizado. Se jubiló un viernes y el lunes sintió vértigo. No sé qué hacer con tanto tiempo libre, me confesó. Durante meses entró en depresión leve, no porque le faltara dinero o salud, sino porque ya no sabía para qué despertarse. Psicológicamente, el ser humano necesita sentirse útil, no indispensable, sino relevante para sí mismo. El propósito actúa como un ancla emocional. No tiene que ser grandioso, puede ser cuidar un jardín, aprender fotografía o ser voluntario. Lo importante es sentir que tu vida aún produce significado. A Javier le propuse una pregunta disruptiva. No, ¿qué quisiste hacer de joven y no pudiste? Me miró unos segundos y dijo: pintar. Hoy sus cuadros llenan las paredes de un centro cultural. Cuando lo visité por última vez, me dijo algo que quedó grabado: doctor, envejecí cuando me jubilé. Rejuvenecí cuando volví a sentir curiosidad. El propósito no evita que envejezcas, pero evita que te marchites. Y esa diferencia lo es todo. Principio 5. Rodéate de vínculos sanos. Hay una verdad dura pero esencial. No necesita muchas personas, solo las correctas. Muchas veces la vejez expone algo que antes no querías ver, que ciertas relaciones solo funcionaban mientras tú servías a los intereses de otros. Déjenme contarles de Carmen, 72 años. Me dijo en sesión: he pasado toda mi vida complaciendo a los demás y ahora que ya no puedo dar tanto se han ido. Su historia refleja un patrón psicológico muy común: la codependencia emocional. Durante años, Carmen creyó que amar era sacrificarse, pero en la madurez descubrió que eso solo genera culpa, resentimiento y soledad. Aquí viene lo interesante. La psicología interpersonal muestra que los vínculos donde hay reciprocidad fortalecen la salud mental y prolongan la vida. Sí, literalmente. Un estudio de Harvard sobre longevidad demostró que la calidad de las relaciones interpersonales predice mejor la felicidad en la vejez que cualquier otro factor, incluso la genética o el dinero. Carmen aprendió algo que cambió su destino: no tengo que mendigar amor, puedo elegirlo. Cuando empezó a poner límites, perdió amistades pero ganó paz mental. Hoy se reúne cada semana con un pequeño grupo de lectura. No son muchas personas, pero las conversaciones son auténticas, humanas, sin máscaras. Y es que amigos en la etapa final de la vida. La sinceridad emocional se vuelve un lujo que no podemos seguir postergando. Rodéate de quienes te valoren, no de quienes te utilicen. El corazón, igual que el cuerpo, también tiene derecho a descansar de lo tóxico. Principio 6. Practica el desapego material. Esto pocos lo entienden. El exceso de cosas es una forma de miedo. Miedo a perder, miedo a quedarse sin nada, miedo a desaparecer. Pero cuando envejeces, la vida te enseña que acumular te ata y soltar te libera. Les hablo ahora de Luis, 79 años. Su casa estaba llena de recuerdos, trofeos, papeles, ropa de hace décadas. Cuando su esposa falleció todo se detuvo. No puedo tirar nada, me dijo.
porque si lo hago siento que traiciono su memoria. Pero lo que en realidad lo atormentaba era otra cosa, el apego a su identidad de antes. El psicológicamente guardar objetos tiene una función protectora, mantener vivo el recuerdo de quienes fuimos. Sin embargo, llega un punto en que los objetos no te recuerdan, te encadenan. Le propuse algo pequeño cada semana, elegir un objeto y despedirse de él conscientemente. El primer día donó un reloj, el último día me sonrió y dijo: descubrí que su olor no estaba en el reloj, estaba en mí. El desapego material no es pobreza, es autonomía psicológica. Te permite viajar más ligero para concentrarte en lo esencial, experimentar, sentir, dar, porque al final no poseemos las cosas, son ellas las que nos poseen. Y solo cuando aprendes a soltar descubres la verdadera libertad emocional. Excelente. En esta parte 3 concluimos el guión con los principios 7 y 8 y el cierre reflexivo. Mantendré la voz cálida, clínica y humana que combina introspección profunda con esperanza emocional, como lo haría Walter Rizzo en una charla cercana y Rafael Santandreu en un libro inspirador. Parte 3 de 13, principio 7, acepta la realidad con serenidad. Déjenme decirlo claro, no hay medicina más poderosa que la aceptación. Y no, aceptar no es rendirse, aceptar es decir, esto es lo que hay y aún así elijo vivir bien. La resistencia al paso del tiempo es una de las fuentes más grandes de sufrimiento. Muchos llegan a la vejez peleando contra su cuerpo, contra las arrugas, contra la lentitud, como si envejecer fuese una ofensa personal. Pero la realidad no cambia por negarla, cambia cuando la miramos con serenidad. Quiero contarles sobre Matilde, 81 años. En su juventud fue una mujer bellísima, admirada por todos. A los 70 comenzó a sentir vergüenza de su vejez. Dejó de salir, evitaba los espejos y vivía comparándose con su pasado. Un día, al atenderla en consulta, le dije: el Matilde, tú no has perdido belleza, ha cambiado su forma. Esa frase la hizo llorar. En los meses siguientes comenzó a reencontrarse con su cuerpo desde otro lugar, el de la gratitud. Empezó a escribir un diario, a recordar cada cicatriz y cada cana como parte de su historia. Psicológicamente, la aceptación radical implica integrar lo que no podemos cambiar dentro de nuestra narrativa vital. No es resignación, es madurez emocional. La resignación nace del dolor, la aceptación de la sabiduría. Cuando aceptas la vida tal como es, desaparece la guerra interior. Te liberas del debería y empiezas a disfrutar del así está bien. Y eso, queridos amigos, es un signo de profunda paz mental. Recuerda siempre, quien acepta su edad recupera su libertad, porque solo cuando dejas de luchar contra lo que es, puedes empezar a amar lo que tienes. Principio 8. Mantén el espíritu joven, aquí llega el más importante de todos, el que da sentido a los anteriores. La vejez biológica es inevitable, la vejez del alma, opcional. He conocido personas de 30 años con espíritu viejo y personas de 85 que irradian curiosidad, humor y ternura. La diferencia no está en el cuerpo, sino en la actitud mental. Déjenme contarles sobre don Emilio, 84 años. Cada vez que lo vea, llegaba a consulta riendo, bastón en mano y mirada luminosa. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me respondió: cada día decido sorprenderme. Todo, doctor, y es verdad, la mente joven es aquella que no deja de asombrarse, que sigue aprendiendo, que conserva la capacidad de asombrarse ante un amanecer o una canción. Estudios neuropsicológicos muestran que la curiosidad protege el cerebro del deterioro cognitivo y fortalece la resiliencia emocional. El entusiasmo mantiene activa la corteza prefrontal, la zona encargada de motivación y planificación, lo que se traduce en una vejez más vital, más presente. Pero más allá de la ciencia hay un secreto invisible: el alma joven no acumula cinismo. Se permite reír, llorar, soñar, incluso enamorarse otra vez. Sabe que la edad no impide sentir, solo nos enseña a hacerlo con más conciencia. Don Emilio me dejó una última frase que resume todo lo que intento decir aquí. El doctor, el cuerpo envejece solo por fuera, lo de adentro envejece solo si uno deja de amar. Y tenía toda la razón. Mantener el espíritu joven no siempre significa hacer cosas nuevas, sino mirar las viejas cosas con ojos nuevos. El secreto no es vivir muchos años, es vivirlos con frescura mental, humor y ternura. Cierre reflexivo
Así que hoy te invito a una reflexión profunda. Amigo o amiga que me escuchas, no puedes controlar el paso del tiempo, pero sí puedes decidir cómo lo atraviesas. Puedes vivir cada año con miedo o cada arruga con sabiduría. Puedes seguir acumulando cosas o empezar a coleccionar instantes de serenidad. Puedes seguir quejándote por lo que perdiste o agradecer por lo que aún estás experimentando. Porque, al final de todo, la verdadera juventud no se mide en años, sino en paz mental. Y estos 8 principios no son simples consejos, son puertas para reconciliarte contigo mismo, desapégate del pasado. Cultiva la autonomía emocional, sé amable contigo. Encuentra un propósito nuevo, rodéate de vínculos sanos, practica el desapego material, acepta con serenidad, mantén el espíritu joven. Si los aplicas, no solo vivirás más feliz, vivirás más libre, más tú. Permítanme cerrar con esto. El envejecimiento no te quita la vida, te da una oportunidad única de comprenderla. Y si aprendes a mirarte con ternura, cada arruga será una historia y cada día una bendición. Vivir fuerte y feliz en la vejez no consiste en detener el reloj, sino en amar el tiempo que sigue corriendo, porque aún es tuyo,